Bienvenidos amigos a la mitad más uno. Hoy hablaremos de qué hacer con las clases escolares. El presidente de la República ha sido enfático al señalar que el reinicio del año escolar demorará, lo cual implica que incluso levantándose la cuarentena el día 26 o más adelante, podría ser que en mayo no se inicien las clases como inicialmente estaba programado por el Ministerio de Educación. El premier Ceballos ha señalado también que hasta fin de año estarán prohibidas las actividades sociales porque implica cierta aglomeración de gente. Y se refiere, por lo tanto, a una agregación de personas y habría que considerar que las aulas en los colegios incluyen a 30, 40 y hasta 50 alumnos. Y son aulas que no están preparadas para el distanciamiento social. Es cierto que los menores de edad en su gran mayoría son asintomáticos, pero también es cierto que contagian a los adultos y que un porcentaje muy importante de adultos mayores viven con sus hijos y viven con sus nietos. Nueva York ha tomado una medida audaz. Ha cancelado el año escolar que debería terminar en unos meses y no funcionarán los colegios todo este año. Italia tomó una decisión polémica pero interesante en el sentido que este año, sea cuando fuese el momento de reabrir los colegios, todos estarán aprobados. Ecuador debate en este momento el cierre definitivo del año a pedido de parlamentarios y de una comisión legislativa. Es cierto que los colegios públicos en el Perú, también los privados, pero más los colegios públicos no estaban preparados para una medida de esta naturaleza, es decir, la educación remota. En inicios de marzo, el Minedu reportaba que había distribuido 18 millones de materiales educativos físicos. Habría que considerar que con todo el esfuerzo muy reconocible que hace el Ministerio de Educación, el primer día de clases de la modalidad Aprendo en Casa concitó la atención de 1,3 millones de alumnos. Pero son 6 millones de escolares que estudian en los colegios públicos. 1,5 millones en educación inicial, 2,700,000 en primaria y 1,900,000 en secundaria. Y hay 1,200,000 estudiantes en los colegios en las áreas rurales. Claro, si comparamos este volumen con los 2,5 millones de estudiantes de los colegios privados, podríamos señalar que aún con dificultades, los colegios privados podrían establecer una modalidad más o menos exitosa de clases virtuales, pero eso establecería un sistema muy desigual respecto de los colegios privados y en segundo lugar no garantizaría también por concentración, por contenidos, por evaluación, que la educación remota durante todo este año en los colegios privados sea exitosa. Es muy distinto el caso de las universidades, porque la educación a distancia en las universidades lleva más de 20 años con cierto éxito. Y es muy probable que las universidades privadas, en su gran mayoría, puedan establecer exitosos programas de educación remota. No estoy seguro que pase eso con los estudiantes de las universidades públicas que suman más o menos 350,000 y que por carecer de aparatos, es decir, de laptops, computadoras y otras facilidades, va a ser difícil que se acojan a esta modalidad. Y entonces, considerando los anuncios del presidente, las dificultades para establecer una educación remota eficaz en los colegios públicos e incluso en los colegios privados y en las universidades públicas, la discusión sobre qué hacer con el año
escolar en primer lugar y en general con el año educativo, no está sobre la mesa. Esto yo creo que es relevante porque en estas semanas, en el caso de los colegios que han llevado a cabo cursos de educación remota, mm, por experiencia propia y por los comentarios en las redes sociales y las referencias de los especialistas, no se ha logrado cumplir con la totalidad de objetivos, porque además los profesores, en su gran mayoría en el colegio, en los colegios privados, pero también los estudiantes, no tienen ahí un difícil aprendizaje, sobre todo en términos de concentración, elaboración de asignaciones o tareas. Va a llegar el momento, en 2 o 3 semanas, que hay que discutir seriamente qué hacer con el año escolar. Y yo creo que la decisión que se tome será muy importante, pensando en la educación de los chicos, en la equidad, en la formación, sobre todo de los estudiantes de inicial, secundaria y los primeros años de inicial, primaria y secundaria y de los primeros años de la educación que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades para pasar a la universidad y también de las universidades públicas. Eso es todo, amigo. Muchas gracias.